De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Un nuevo podcast preparado especialmente para ustedes. En esta oportunidad tenemos un tema muy especial. Yo sé que los directivos docentes, los docentes, en medio de esta situación están muy preocupados por la parte emocional de nuestros docentes. ¿Realmente vale la pena? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pues vamos a tener dos expertas para que nos hablen al respecto. ¿Qué debemos, qué podemos, si hay estudios en el campo de colegio como tal, pero también el interés de nuestros docentes? Bienvenidos una vez más a este podcast y quiero presentarles en este momento a nuestra primera invitada. Está con nosotros Carolina Cadavid Vargas. Es así, ¿no es cierto, Carolina? Sí. Muy bien, así Carolina me llaman. Nos acompaña, es experta en el tema y sé que desde este trabajo que está desarrollando con la editorial Norma, ha tenido un contacto muy fuerte con los colegios. Ella es gerente nacional de consultoría de formaciones Norma, es magíster en educación, especialista en gerencia de proyectos y neuroaprendizaje, una combinación muy bonita, licenciada en pedagogía infantil, con trayectoria en la gestión educativa en el marco de procesos comunitarios, organizacionales y socioemocionales en distintos niveles de formación. Creo que desde esta experiencia tiene bastante para compartirnos. Pues bien, también nos acompaña en esta oportunidad la especialista, psicóloga, consultora, la doctora Rosmary Murcia Parra. Ella es consultora de formación también, es decir, que aquí tenemos a la jefe, pero también tenemos a aquella que ayuda a llevar a los colegios y a desempeñar este papel tan importante de aquello que se hace en un nivel directivo. Es licenciada en lengua castellana, también es psicóloga. Creo que aquí nos puede aportar bastante. Magíster en investigación social interdisciplinaria en la línea de neuropsicología y comunicación, diplomada en neurodidáctica, cerebro emocional en el lenguaje y las evaluaciones y neurocognitiva. Doctora en comunicación en la línea de subjetividades infantiles, una expresión que creo que tiene mucho para decir en este aspecto. Y Rosmary pues tiene experiencia en el acompañamiento a familias, coordinación de proyectos sobre niñez y adolescencia. Entonces creo que son dos expertas que nos pueden acompañar y que nos pueden ayudar. Bienvenidas a este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren, entonces empezamos con las preguntas. Yo quiero preguntarle primero a Carolina, porque estamos hablando de un campo que si bien es vasto, necesitamos una información concreta para poder también acertar en nuestras decisiones, en las respuestas que vamos a dar. ¿Existe en este momento alguna investigación, alguna documentación, algo base que nos ayude a ver un poquito el panorama a nivel directivo de cómo estamos emocionalmente, cómo estamos gestionando las emociones? Bueno, pues primero gracias por este espacio de conversación, de versar con el otro para que lleguemos a acuerdos de cómo nos estamos haciendo buena compañía como maestros, maestras, directivos, acompañantes de estas nuevas generaciones. Tenemos un reto muy bonito, no solamente por la misión de acompañar al otro, sino por la misión de acompañarnos cada uno de nosotros desde toda esa deconstrucción y construcción en la que asumimos pues como cada día el reto de ser educadores, ¿cierto? Es un momento bastante retador en el que se pone como en cuestión también prácticas de crianza,
creencias, memorias, y todo ello confluye precisamente a empoderarnos de nosotros mismos. Entonces no es un asunto solamente de maestros, sino como seres humanos, el momento histórico que estamos asumiendo con toda la responsabilidad que debe de hacerse. Cuando me pregunta, hermana, sobre investigaciones y procesos, estoy segura que desde la ley 2383 muchas preguntas se han movilizado en la academia y muchas preguntas se han movilizado también en la práctica pedagógica. Y precisamente desde mucho antes de julio del año pasado, donde recibimos esta ley a nivel de Colombia, pues en la editorial Norma veníamos preguntándonos también al respecto de ello. En este momento, pues no podría de pronto enunciar una serie de investigaciones, es una tarea importante que me plantea al respecto, mas sí puedo indicarle que desde el trabajo que venimos, desde el acompañamiento de la consultoría de formación especializada que realizamos en materia de competencias socioemocionales, desde un recurso maravilloso que hemos venido generando llamado Emotilab, Laboratorio de las Emociones, hemos podido coincidir con una cantidad de inquietudes de los maestros y maestras de cómo favorecer el proceso a nivel individual como maestros y maestras para poder acompañar a otros en esa práctica pedagógica y sobre todo en la gestión del aula que conlleva a tener en cuenta aspectos de la convivencia, del desempeño académico, de la parte metodológica y didáctica que confluyen allí. Entonces, los maestros están inquietos por ello, están inquietos por ocuparse de sí mismos para poder acompañar de una manera propositiva, afectiva y efectiva el desarrollo de las competencias socioemocionales, por enriquecer su experiencia también con asuntos de orden conceptual, de orden metodológico. Y en ese orden de ideas, pues nosotros hemos insistido y seguimos persistiendo y no desistiremos de invitarlos a tener referentes como por ejemplo Daniel Goleman con todo el tema de inteligencia emocional, del método CASEL, que nos invita precisamente a favorecer 5 dimensiones socioemocionales como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la autonomía, las habilidades prosociales como la empatía y la colaboración, entre otros. Entonces, pues yo insisto en que más allá de los estudios que podamos acá enumerar, es poner en evidencia el interés, la inquietud y la actitud dispuesta y atenta que estamos teniendo en el ámbito educativo para ocuparnos del ser. Sí, me parece importante aquello que está hablando doctora Carolina, porque nosotros en las instituciones educativas, en nuestros colegios, tenemos mucha información que a veces pasamos de largo, entonces sin querer también dejamos de lado aquellas realidades que está viviendo nuestro docente en sus contextos y que para nosotros se convierte en una información que lo podemos transformar en aquellos encuentros donde animamos, donde acompañamos, donde motivamos también a nuestros docentes, ¿no? Entonces, si bien no hay una investigación como tal, como la escuela también está generando esa investigación, ¿no? Claro. Porque hay muchas acciones que nosotros realizamos y que vale la pena ahí acogerlas. Y aquí viene la segunda pregunta. A veces cuando suceden acontecimientos en la institución educativa, en nuestros colegios, entonces es cuando reaccionamos, ¿no? Ay, entonces sí toca invertir en esto, sí toca hacer, o llamemos a la psicóloga o lo que sea. ¿Cómo lograr que nuestros colegios, ¿sí?, realmente asuman este compromiso de una manera transversal, desde un plan estratégico, no apagando incendios, ¿sí?, sino cómo generar que realmente desde las directivas se planteen y propongan programas transversales? Bueno, hermana, yo pienso que aquí es importante volver a las bases. Recordemos que la palabra educar nos convoca a sacar lo mejor de nosotros
y por mucho tiempo yo creo que hemos obviado esa invitación propia de la raíz de la palabra y nos hemos ocupado más bien como de llenar de información, llenar de actividades, llenar de procesos en la escuela, cuando la respuesta más asertiva y más sabia la tiene cada uno de los sujetos que acompañamos allí, de las necesidades que se tienen, ¿cierto? Entonces lo primero es la invitación a recordar esa raíz. ¿Cómo favorecemos el que cada uno pueda evidenciar para esa comunidad educativa lo mejor que tiene en sí mismo, ¿cierto? Lo segundo sería ya aportar a unos procesos de reconocimiento del contexto para que eso que cada uno tiene en sí lo pueda poner a disposición de esas realidades en las que estamos inmersos. Dejar de pronto de pensar en el ideal, más bien abrazar esa realidad y favorecer que sea lo mejor posible en relación a lo que todos merecemos disfrutar, ¿cierto? Y de ahí favorecer precisamente que las acciones sean de manera constante, que las acciones sean dentro del currículo, que se favorezca precisamente un proceso en completo respeto de las características de ese proceso evolutivo del sujeto que estamos acompañando y que favorezcamos desde la educación inicial, porque a veces nos planteamos muchas acciones para primaria, secundaria. Fui directivo durante 17 años y caía incluso en la trampa de en los procesos de planeación, las maestras de preescolar o de educación inicial estaban en otro lugar y básica, primaria y secundaria y media nos reuníamos en otro lugar. Y uno a veces como que pierde de vista la importancia de articular y la importancia de ese discurso de la educación inicial, desde esas actividades rectoras que favorecen precisamente todo el proceso de fortalecimiento de ese sujeto que está en proceso permanente de formación. Entonces es también como articular de manera juiciosa desde el currículo acciones intencionadas para esas competencias socioemocionales. De ahí que la apuesta precisamente de nosotros dentro de un ejercicio riguroso de investigación y de procesos metodológicos y didácticos desde Motilab es garantizar que tengamos unas orientaciones claras para cada uno de los niveles, donde respetemos unos tiempos de ese aprendizaje significativo, se tengan unas pausas dentro del proceso. Entonces las actividades incluso las proponemos para ser desarrolladas hasta en 2 semanas, porque hay que darle tiempo al otro para que tenga ese desequilibrio, para que tenga esa asimilación, para que tenga esa acomodación y para que luego ese aprendizaje significativo redunde en la respuesta que da a los retos que tiene en la vida cotidiana. Entonces de esa manera podemos favorecer que el proceso sea apropiado, que sea respetuoso y sobre todo que responda a esa rigurosidad académica desde el currículo que tenemos que seguir defendiendo en las instituciones. Así es, gracias Carolina. Yo creo que aquí también puntualizó en aquellos tips que deben tener en cuenta nuestros directivos docentes, ¿no? Yo le agregaría que un directivo docente, ahí sí como el principito que me fascina, que tiene que ver con los ojos del corazón. Debe saber escuchar, saber ver, estar atento. Yo creo que hay que tomar nota de esos tips que nos acaba de dar para que podamos implementarlo. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Y ahora, a ver, que Rosemary estaba también aquí quieta, tomando nota, escuchando. Vamos, Rosemary, a ver un poquito ya en el campo directamente con nuestros docentes, ¿no? ¿Cuál sería ese principal problema emocional que enfrentan nuestros maestros? Podríamos decir que no se orienta únicamente a un problema, sino que quizá la no gestión emocional va a detonar en múltiples quizá problemas de no salud mental. Yo creo que ese desajuste, quizá un poco, si me se preguntaba por las cifras, tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que también nos ha orientado que como sociedad estamos padeciendo incluso desde los 14 años, ya nuestros niños, niñas, de depresión y ansiedad. En este sentido, podemos decir que un mal colectivo puede ser la depresión y la ansiedad, como uno de esos focos. Es decir, que las raíces no
Saber manejarlas. Es correcto, tiene su raíz a partir de allí. Y ahorita incluso hay un nuevo problema que se suma a la no gestión emocional, principalmente desde lo laboral un poco, y es el síndrome de burnout, que tiene que ver un poco con ese agotamiento emocional, ese agotamiento que se evidencia justamente con características de cansancio extremo, despersonalización, podemos decirlo así, a partir de no sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo, entrar como también en la monotonía de la cotidianidad, pero sin un fundamento de satisfacción y felicidad. Entonces, podemos decir que la raíz es la no gestión emocional desde nuestro autocuidado, quizás desde la salud mental. Vamos a ver la parte positiva primero de ese gestionar las emociones, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles serían esos beneficios que le trae a un docente, a un maestro, no solo en el aula de clases, sino también en su vida? Porque a veces pensamos que es fácil para el docente decir aquí soy maestro y en la casa es otra cosa, ¿no? Seres integrales, debemos ser uno en todos lados. Entonces, ¿cuáles serían esas ventajas que el maestro como tal, como ser humano, y también desde su profesión, tiene al manejar esas emociones? Bueno, hermana, creo que eso se enlaza un poco con lo que Carolina estaba mencionando, desde esa conexión, desde el pensar, sentir, hacer y sobre todo desde nuestro ser, ¿no? Porque ciertamente el ejercer la docencia tiene que ver con el hacer, pero de una u otra manera ese bienestar emocional pues nos conecta con lo que verdaderamente nos motiva. Creo que el foco puede ser el sentirnos felices por lo que hacemos. Sin embargo, yo quiero advertir un poco con esta conversación que estamos teniendo. Su merced mencionaba el apagar incendios, ¿no? Como no ir o esperar un poco que detone, sino todo lo contrario, el poder prevenir y llegar de manera previa antes de, ¿cierto?, que pueda detonar en algo que ya no puede ser pues controlable. En este sentido, ese entorno positivo influye muchísimo en ese entorno positivo y entorno seguro desde las aulas, porque ciertamente si yo me siento satisfecho y conectado desde mi ser y mi hacer, por supuesto mi espacio de aula puede ser un entorno seguro y positivo que puedo transmitir y acompañar de la manera más idónea a ese niño, niña, adolescente que está bajo mi acompañamiento formativo. Aquí Rosemary pues me ayuda a traer a la mente una expresión que escuché hace poco, y es que efectivamente si nosotros manejamos bien nuestras emociones, pues vamos a alcanzar también esa felicidad, esa satisfacción, ¿no? Pero también alguien nos decía, es que la felicidad tiene que ser una consecuencia también, y la felicidad pues no es ausencia de sacrificio, de esfuerzo, de sufrimiento, ¿no? Sino cómo también manejar esas emociones, pues necesita cierta disciplina, necesita ciertos roles específicos, ¿no? Que vale la pena también tenerlos acá. Bueno, pero hablemos entonces de tips concretos para nuestros docentes, para que ellos manejen entonces esas emociones que se sienten, porque sí, a veces uno entra al aula y como que se encuentra con unas imágenes que uno dice, ya se me dañó el día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir gestionando también con tips así concretos? Bueno, esos tips podrían ser inicialmente desde la prevención, pues esa alfabetización quizá emocional, pues desde reconocernos como seres humanos emocionales, poder nombrar cómo me siento, por qué me siento así, qué lo ocasiona, e ir inicialmente a la raíz de cuándo ocurre ese malestar. Entonces puede ser uno de esos tips, el autorreconocimiento, como poder hacer esa evaluación que su merced mencionaba, que puede ser desde la disciplina un poco, tomarlo como una tarea personal urgente, el ir identificando, finalizando el día. Yo puedo, quizá uno de los tips personales que utilizo en el día es esa, como la retroalimentación del día. ¿Cómo me sentí hoy? ¿Por qué me sentí así? ¿Cuáles fueron mis picos emocionales? Y asimismo, pues finaliza la semana y pues ya tengo una evaluación de acción pues para no permitir que me genere pues una carga y detone pues en todo lo que estamos mencionando. Otro de los tips que pudiéramos dar a los maestros es establecer también límites para evitar el exceso. A veces
pues puede ocurrir no a veces, creo que es uno de los males colectivos del maestro que se lleva a su casa el trabajo. Y entonces ya los fines de semana también pues no logramos separar estos espacios de familia, esos espacios justamente de atención personal. Entonces yo creo que podemos prestar atención un poco a poder establecer esos límites claros. Y sumado a eso, las redes de apoyo también. Su merced mencionaba algo que me parece bonito y es quién soy yo como ser humano cuando no soy maestro. Entonces, si de repente toda mi mesa emocional está en el trabajo, pues quién soy yo cuando no estoy en el trabajo. Entonces, en ese sentido es importante como maestros también rodearnos y establecer relaciones sanas, saludables con nuestras familias, tiempos de calidad, porque ciertamente cuando tenemos esos picos emocionales, pues nuestros seres, amigos, familia, pues son aquellos que nos van a sostener. Carolina está que se abra y nos va a dar otro tema. Lo que pasa es que me gustaría traer al recuerdo y a la propuesta de todos un ejercicio muy bonito que hacemos cuando nos encontramos con los maestros y maestras, y es el ejercicio de qué depende de mí y qué no depende de mí. Y hace unos días en una institución educativa en Bucaramanga hablábamos precisamente de esto, y se caía en cuenta como de aquellas situaciones que no dependen de mí, que son las decisiones de los demás. Y como maestros y maestras y directivos, procuramos siempre tener un control importante de las situaciones y nos cargamos con aquellas decisiones que toma el otro, que no dependen de nosotros. Entonces acá cuando Ros menciona los límites, esa mesa como emocional que debo de tener en cuenta, como ser muy conscientes y en esos límites poner esas claridades, que no depende de mí, que es que al otro le parece que yo soy muy mala clase, pues eso es una decisión del otro, no me cargo con eso, ¿cierto? Porque es un pensamiento del otro, es una interpretación del otro de mis acciones y hasta ahí llega, ¿cierto? Pero a veces somos tan sensibles y somos tan salvadores que queremos tener una misión como tan salvadora con tantos asuntos y tener tanto control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, entonces terminamos cargándonos con muchos asuntos. Entonces como que cuando escuchaba a Ros recordaba las expresiones y como el momento de conciencia que tienen los maestros cuando los acompañamos, y es algo completamente revelador de la importancia de ese proceso socioemocional en los maestros y maestras para acompañar a los niños y las niñas. Pues bueno, yo creo que aquí tenemos unos clips muy puntuales que cada docente, cada directivo docente, también los padres de familia, quien escuche este podcast puede ir practicando y puede ir verificando, ¿no es cierto? Cuidar nuestra salud mental, emocional, física. La mente tenemos que alimentarla, el cuerpo tenemos que ejercitarlo, tenemos que mirar también qué es lo que estamos comiendo, que de pronto está afectando mis niveles de azúcar o, bueno, tantas cosas que pueden afectarnos también. Creo que es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Una frase final para cerrar nuestro podcast. Empezamos con Rosmar. Gestión emocional, 2 puntos, hacer consciente procesos inconscientes. Muy bien. Carolina. Yo diría que transformación educativa en clave de favorecer lo que conversábamos, que es el potencial individual de cada ser humano, y la co-creación de manera conjunta de oportunidades para que desde la realidad se atienda lo que es útil, necesario y bondadoso para esa comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a aquellos que nos escucharon y quienes van a escuchar también más adelante este podcast. Recuerde que tenemos que pasar de la mente al corazón para poder hacer así también un buen trabajo evangelizador. Los invitamos para que compartan este podcast, para que también en sus redes sociales puedan anotar esos comentarios de cómo les pareció este encuentro, las sugerencias para temas venideros y qué es lo que les gustaría que trabajáramos. Una vez más, muchísimas gracias
Carolina, Rosemary, a la editorial Norma que nos permitió también tener este encuentro. De la mente al corazón, educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Un abrazo especial para todos y no se les olvide seguir nuestras redes. De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio.